Amado Dios, Padre Celestial que está en los cielos, cuán agradecidos estamos por este momento que vamos a compartir su palabra. Dele sabiduría a nuestro hermano que nos va a exponer la palabra suya, Padre, que sea de bendición, que sea de agrado hacia usted y que también nosotros aprendemos más de usted, Padre. Que cada uno de nosotros nos centremos, nos abramos nuestros corazones, nuestras mentes y disfrutemos de su palabra, Padre. Muchas gracias por reunirnos por este medio y quédese con su Santo Espíritu guiándonos, Padre. En el nombre de Cristo le pido y le ruego. Amén. Amén, hermanos. Hermano Pedro, dirígenos. Bendiciones, hermano. Amén. Gracias, hermanito. Dios me los bendiga. Buenas tardes a todos de nuevo. Continuamos con el Salmo 40. Salmo 40. Salmo número 40, por favor. En el versículo 4, decíamos el miércoles pasado, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En el Salmo 40 y en todos los salmos prácticamente, los que confían en el Señor son los que temen el nombre de Dios. Miren el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Los que confían en Jehová son los que temen su nombre. En el versículo 16 está la idea de seguir confiando en el Señor, pero dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Significa en el Salmo, confiar en Jehová es también gozarse en su presencia, alegrarse en su presencia, temerle en su presencia y buscarlo a él. Dice la segunda parte, gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y entendemos que en los salmos y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se entiende que se busca al Señor con todo el corazón. Se busca al Señor para amarlo, para seguirle, para adorarlo, para alegrarse en su presencia. Dice también el 16, digan siempre los que aman tu salvación. Los que confían en el Señor no solamente temen su nombre, no solamente se alegran en él, no solamente se gozan en su presencia, no solamente lo buscan de corazón, sino que también aman al Señor. Los que confían en el Señor aman al Señor nuestro Dios. Y termina el verso 16, Jehová sea enaltecido. Los que confían en el Señor enaltecen a Dios, glorifican a Dios, se alegran en Dios, se gozan en Dios, buscan a Dios, aman a Dios y le temen a Dios. Entonces, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ese hombre que puso en el Señor toda su confianza va a temerle al Señor, va a alegrarse en el Señor, va a gozarse en el Señor, va a enaltecer al Señor, va a amar al Señor y lo va a buscar continuamente con todo su corazón. El pasaje que vamos a ver hoy día se encuentra en los versículos 6 al 8. Ese es nuestro pasaje para esta noche, para esta mañana, para esta tarde o para esta noche, dependiendo de dónde estén. Versículo 6 al 8. David dice lo siguiente:
sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo primero que me llama la atención, en el verso 6, ¿cómo es que David dice sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiaciones no has demandado? Lo que me llama la atención, ¿cómo David puede decir que los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos o las expiaciones no le agradan a Jehová, si Dios mismo había mandado al pueblo y había mandado al mismo David a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrenda, a ofrecer holocausto y a ofrecer expiaciones? ¿Cómo David puede decir que estas cosas no te agradan? ¿Cómo no van a agradarle si Dios mismo ha ordenado que su pueblo le ofrezca ofrenda, holocaustos, sacrificios y expiaciones? Lo otro que me llama la atención en el versículo 6, fíjense en el versículo 6, por favor, dice David, has abierto mis oídos, has abierto mis oídos. Y eso me indica a mí que cuando David escribe este salmo, tiene la idea de que Dios le abrió a él el entendimiento, le dio una mejor comprensión, le dio un mejor entendimiento, le dio un discernimiento acerca de los holocaustos, de las ofrendas, de los sacrificios, de las expiaciones. La idea, has abierto mis ojos, la idea tiene el sentido de, me has dado una mayor comprensión de esto. Me has dado un mejor entendimiento de las ofrendas, de los sacrificios. Me has dado discernimiento espiritual para entender esto. Esa es la idea, has abierto mis oídos. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Dios le abrió los ojos a David. Dios le abrió los oídos a David, dándole una mejor comprensión, entendimiento, discernimiento acerca de lo que le agrada a Dios, de lo que Dios acepta en cuanto a los sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones. Usted sabe, en el Antiguo Testamento, hay dos ideas que corren por todo el Antiguo Testamento en cuanto a las ofrendas a Dios, en cuanto a los sacrificios para Dios, en cuanto a los holocaustos para Dios. La primera es que Dios no aceptaba las ofrendas de su pueblo, los sacrificios de su pueblo, los holocaustos de su pueblo, porque su pueblo, al ofrecer ofrendas, al ofrecer sacrificios y holocaustos, su pueblo estaba desobedeciéndolo a él. Miren, les voy a dar unos ejemplos.
En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, vamos al profeta Isaías, capítulo 1, por favor. Ahí tenemos un ejemplo de los numerosos ejemplos que encontramos en la Biblia. Dice Isaías capítulo 1, versículo 11. Miren Isaías 1, verso 11. No me traigan más vanas ofrendas, e incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¡Wow! ¿Quién mandó a que le ofrecieran ofrendas, incienso, celebrar la luna nueva, los días de reposo, convocar asambleas, fiestas solemnes? ¿Quién mandó a celebrar todo esto, a guardar todo esto, a cumplir todo esto? Jehová mismo lo hizo. Entonces, ¿por qué Dios está cansado de soportar todas estas ofrendas, todos estos sacrificios, todas estas fiestas solemnes, todos estos holocaustos? ¿Por qué Dios está cansado de eso? ¿Por qué los sacrificios, las ofrendas, le son una iniquidad para Dios? ¿Cómo el pueblo puede estar ofreciendo lo que Dios mismo ha mandado, pero Dios está cansado de todo eso, aburrido de todo eso, detesta todo eso? El problema es, miren el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, la rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice Jehová. Dios estaba cansado de las ofrendas, de los holocaustos, de las expiaciones. Dios estaba cansado de los sacrificios que él mismo había mandado, no porque eso era malo, sino porque el pueblo, al adorar a Jehová, al ofrecer ofrendas, al guardar días de reposo, al celebrar las fiestas solemnes, el pueblo no tenía misericordia de los pobres, de los necesitados, de los menesterosos. Trataban mal a las viudas, trataban mal a los pobres. Vivían vidas pecaminosas. Entonces Dios dice, yo estoy hastiado, a mí ya no me agradan vuestras ofrendas, vuestras días de reposo, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, a mí no, ya no me agradan, porque ustedes, el pueblo de Israel, no vive vidas de misericordia, vidas de bondad, vidas de compasión, vidas de justicia, vidas de rectitud. De hecho, en Jeremías capítulo 7, miren, Jeremías capítulo 7, versículos 1 en adelante. Jeremías 7, versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Jeremías se puso a la puerta del templo para proclamar las palabras de Dios. Y la gente iba al templo a adorar a Dios,
a enaltecer a Dios, a glorificar a Dios, a ofrecer ofrenda, a ofrecer sacrificio, a ofrecer expiaciones y a ofrecer todo lo que Dios había mandado. Eso es lo que está pasando. Pero mira el versículo 3, lo que Dios les dice a los que están adorándolo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo, templo de Jehová, es este. Versículo 5, pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre hombre y su prójimo, si no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda en este lugar, derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan. Versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incenciando a Baal, andando tras dioses ajenos que no conociste. Y luego dice el versículo 10. Mira el versículo 10. Mira la pregunta. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El pueblo va al templo a adorar, a ofrecer sacrificio, ofrecer holocaustos, expiaciones, ofrendas, todo el pueblo adorando al Señor ahí en el templo, pero sus vidas no estaban llevando vidas de rectitud, vidas de amor, vidas de misericordia, estaban oprimiendo al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. En el verso 9, hurtaban, mataban, adulteraban, daban falsos testimonios. Y Dios les dice, ustedes todos los días andan robando, matando, adulterando, fornicando, murmurando, levantando falsos testimonios, y después vienen a mi casa a adorarme y a ofrecerme holocaustos, ofrendas, expiaciones. Yo no voy a aceptar las ofrendas de ustedes. Lo que ustedes me están ofreciendo a mí ya no me agrada. Yo no acepto eso. Eso es lo que está pasando. David, cuando dice, has abierto mis oídos, David entiende, David comprende de que a Dios no le estaban agradando las ofrendas, los sacrificios, las expiaciones, porque el pueblo no estaba viviendo vidas de arrepentimiento, porque el pueblo no estaba dando frutos dignos de arrepentimiento, porque el pueblo no estaba agradando a Dios. Eso sucedió también en el tiempo de Cristo. Miren Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, por favor. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos? Y los fariseos y los escribas criticaron a los discípulos de Jesús, diciéndole al Señor, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No siguiendo la tradición de los ancianos, no siguiendo la tradición de nuestros padres. En ese contexto, Jesús les dice, miren el versículo 6, y esta es la segunda cosa, miren el versículo 6, respondiendo él les dijo,
hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, el pueblo del cual hablamos en Jeremías, el pueblo del cual hablamos del profeta Isaías, de ese mismo pueblo, el pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En el pueblo de Israel, en Jeremías y en Isaías, estaban honrando a Dios, pero no estaban llevando vidas de santidad, vidas de arrepentimiento, vidas de rectitud, vidas de obediencia a la palabra del Señor. No estaban mostrando misericordia al prójimo, ni a la viuda, ni al pobre, ni al menesteroso. En el caso de aquí de Marcos, mira el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, versículo 9, miren el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Miren el versículo 13. Miren el 13, Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios. Desobedecéis el mandamiento de Dios, invalidáis el mandamiento de Dios, menospreciáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando una persona invalida, desobedece el mandamiento de Dios, desprecia el mandamiento de Dios, esa persona está honrando a Dios en vano. Dios no acepta su oración, Dios no acepta su ofrenda, Dios no acepta su adoración, Dios no acepta su alabanza, Dios no acepta nada. En vano me honra este pueblo. ¿Por qué? Porque están invalidando el mandamiento de Dios, despreciando el mandamiento de Dios, desobedeciendo el mandamiento de Dios, aquí en Marcos, por la tradición de los hombres. Me acuerdo cuando Jesús dijo allá en Mateo 23, que los judíos, los fariseos, los escribas, diezmaban la menta, el comino y hacían muchas otras cosas. Y Jesús les dice, todo eso era necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo otro. Leamos el texto, Mateo 23, por favor. Eso es lo que está pasando como primera cosa. Mateo 23. Dice Jesús allí en la cátedra de Moisés, Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos estaban diezmando, estaban ofrendando, estaban adorando, estaban dando ofrendas, sacrificando animales, dando del diezmo, pero habían dejado lo más importante, que era la misericordia al prójimo, el amor al prójimo, la bondad al prójimo, la compasión por el prójimo. ¿Era necesario hacer eso? Sí, pero no dejen de hacer lo otro. Entonces el pueblo, o mejor dicho, entonces Dios, número uno, no aceptaba más las ofrendas, más los sacrificios, más los holocaustos, porque el pueblo estaba ofreciendo ofrendas, pero habían olvidado el mandamiento de Dios, amar al prójimo, bendecir al prójimo, servir al prójimo, tener misericordia del prójimo. En Marcos capítulo 7, ellos estaban ofrendando, pero habían dejado el mandamiento de Dios. ¿Cuál? Honra a tu padre y a tu madre. No estaban honrando a su padre y a su madre. Y el que maldecía padre a madre moría irremisiblemente. Pero ellos estaban diciendo, Corbán, esta es mi ofrenda a Dios, para no honrar a su padre y a su madre. Entonces lo que está pasando, David dice, has abierto mis oídos, me has dado comprensión, me han dado entendimiento,
me has hecho comprender que las ofrendas no te agradan. Número uno, no te agradan porque el pueblo está desobedeciendo el mandamiento de Dios. ¿Qué mandamientos? Los mandamientos de amar. El mandamiento de tener misericordia, de tener compasión, de cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los menesterosos, de los pobres. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento, si había un pecado que el pueblo estaba cometiendo, es que estaban abusando de los pobres, de los menesterosos, de los indefensos. Por otro lado, Dios no estaba aceptando las ofrendas, por lo que dice aquí en Marcos capítulo 7, versículo 6 de nuevo. Marcos 7, versículo 6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo otro que estaba pasando es que el pueblo adoraba de los dientes para afuera, de la boca para afuera, pero su corazón no estaba involucrado en la adoración, no estaba involucrada su alma, su espíritu. Y si una persona está adorando a Dios, está honrando a Dios y está dándole ofrenda a Dios, pero si no está involucrado su corazón, Dios no acepta esa ofrenda. Recuerden que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, espíritu y mente, con todo nuestro ser. Y el mandamiento semejante es amar al prójimo como a ti mismo. No se puede honrar a Dios, número uno, si se desobedece el mandamiento de Dios, el mandamiento de amar al prójimo. No se puede honrar a Dios si no está involucrado el corazón del adorador. Por eso encontramos en el nuevo pacto, en el nuevo pueblo de Dios, que cuando en Hechos capítulo 2, cuando la gente se arrepentía de corazón, se compungieron de corazón, cuando creían de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe al etíope. Cuando las personas obedecían de corazón. ¿Se acuerdan allá en Romanos 6:17? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Cuando se confesaba con la boca, se confesaba con el corazón. Dicen Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso Colosenses 3:23 dice a las esposas, a los maridos, a los padres, a los hijos, a los amos y a los siervos, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. David dice, has abierto mis oídos, me has dado comprensión, me has dado entendimiento de que las ofrendas no te agradan, de que los sacrificios no te agradan. Si estamos desobedeciendo los mandamientos tuyos, Señor, si no te estamos adorando con todo nuestro corazón, si no estamos teniendo misericordia del prójimo. Eso por una parte. Uno podría pensar en nuestros tiempos ahora. Cuando nosotros nos presentamos en adoración a Dios, cuando nos presentamos para comer del pan y beber del fruto de la vid, por ejemplo. ¿Cómo nos estamos presentando nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos ofrendándole nosotros a Dios? ¿Cómo llego yo el día domingo, por ejemplo, a conmemorar la muerte de Cristo? ¿Con qué disposición llego a adorar a Dios?
¿Cómo me preparo para ofrendarle a Dios, para ofrecer una adoración en espíritu y en verdad? Uno tiene que pensar en eso. Es cómo estamos adorando a Dios. Volvamos al Salmo 40, por favor. Volvamos al Salmo 40. Una pregunta, hermanitos. Una persona puede desagradar a Dios haciendo todo lo que Dios le ha mandado. O en otras palabras, ¿puede una persona hacer todo lo que Dios le ha mandado y a la vez desagradar a Dios? Recuerdo al rey Amasías. Dice el texto bíblico de él que Amasías hizo todo lo que Dios le mandó, aunque no lo hizo de corazón. Wow. Una persona puede hacer todo lo que Dios le manda. Una persona puede bautizarse, pero lo está haciendo de todo corazón. Una persona puede estar celebrando la cena del Señor, pero lo está haciendo de todo corazón. Una persona puede estar ofrendando, pero lo está haciendo de todo corazón. Una persona puede cantar alabanzas, pero lo está haciendo de todo corazón. Soy un verdadero adorador de Dios en espíritu, de corazón. Está involucrada mi alma, mi corazón, en mi servicio a Dios, en mi adoración a Dios, en mi devocional para Dios, en mi servicio al prójimo. Dios no es honrado cuando su pueblo desobedece sus mandamientos. Dios no es honrado cuando el corazón no está involucrado en la adoración. Amén. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Me has dado comprensión. Me has dado discernimiento, Señor. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Wow. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que David se está diciendo es, número uno, aquí estoy, Señor. Esta es mi situación. Estas son mis necesidades. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Estoy aquí, Señor, para hacer lo que tú me demandas. Estoy confiando en ti, Señor. Pero la pregunta es, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué significa? ¿De qué rollo? ¿De qué pergaminos? ¿De qué libro está hablando David? Cuando dice, en el rollo del libro está escrito de mí, Señor. ¿A qué libro se refiere David? ¿De qué rollo está hablando? ¿Hay algún libro que
se haya escrito algo de David? Vamos a ver. Quiero indagar un poquito en esto. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Por favor. Versículo 31. Éxodo 32, versículo 31. Quiero que veamos si a qué libro o a qué rollo se refiere David. ¿Hay algún libro, hay algún rollo en el Antiguo Testamento que hablaba de David? Veamos. En eso quiero indagar un poquito con ustedes. Salmo 32, que sea Éxodo 32, versículo 31. 31 creo que sí. Éxodo 32, verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, el becerro de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré o raeré yo de mi libro. ¿Se estará refiriendo David a este libro que tiene Dios? Un libro donde están inscritos los nombres de sus siervos, los planes de él, los propósitos de Dios para sus siervos. ¿Estará David pensando en ese libro? ¿Que está su nombre? Luego pensé en Génesis capítulo 17. Miren Génesis capítulo 17, por favor. Génesis capítulo 17. Recuerden que Génesis, ese es el primer libro de la ley de Moisés, el Pentateuco. ¿Hay algo escrito de David en los primeros libros de Moisés? ¿Hay algo escrito acerca de él? Veamos. Génesis 17, versículos 5 y 6. Cuando Dios habla con Abraham, dice el texto. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera. Y aquí viene. Y haré naciones de ti. Y ahora piensa en David. Y reyes saldrán de ti. ¿Estará pensando David en este libro de Génesis, de la ley de Moisés? Que cuando dice, y reyes saldrán de ti, David está pensando, ¿ese soy yo? Rey de Israel. En Génesis 35, versículos 10 y 11, y le dijo Dios, tu nombre es Jacobo, no se llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
Ahí está. Nuevamente. ¿Estará pensando en este libro? ¿En el libro de Moisés? ¿En esta escritura? ¿En este rollo David está pensando acerca de él? Números 24. Números 24. Números 24, por favor. Números 24, versículo 17. Números 24, versículo 17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacobo y se levantará cetro de Israel e herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Fíjate esta profecía también. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Pregunto, cuando David dice, entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. David está pensando en el libro donde están los nombres de los siervos de Dios, ese libro de la vida que Dios tiene. O David está pensando en ese libro de Génesis donde Dios le promete a Abraham y le promete a Isaac, le promete a Jacobo que reyes saldrán de ellos. ¿Está pensando David en eso? En tu libro está escrito de mí, para que yo fuese rey en Israel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Versículo 14. Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mí alrededores. Verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre de tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Se fijaron en el verso 15? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. ¿Está pensando David en esta escritura? Ya que él fue escogido, fue puesto por el mismo Jehová como rey sobre Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será este el libro en que está pensando David? ¿O en el libro que leímos de Moisés? Bórrame a mí de tu libro. Y Jehová le dijo, no, al que peque contra mí, a ese voy a borrar de mi libro. ¿O está pensando en las profecías que se le hicieron a Abraham, a Isaac y a Jacobo de que reyes saldrán de él? ¿O David está pensando en esta escritura de Deuteronomio capítulo 17, versículo 15? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. ¿Estará pensando en eso? Volvamos al Salmo 40. Volvamos al Salmo 40.
Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que está diciendo David entonces es lo siguiente. Lo que haya estado escrito de mí, oh Jehová, lo que haya estado escrito de mí, ya sea en el libro de Génesis, ya sea en el libro de Deuteronomio, ya sea en el libro de Éxodo, lo que está escrito acerca de mí, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, he aquí vengo. Esa frase, he aquí vengo, significa, Jehová, lo que esté escrito de mí, sea en Génesis, sea en Deuteronomio, sea en el libro de Éxodo, estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo para cumplir con tu palabra. Estoy listo para obedecerte, Señor. Estoy listo para que tú cumplas en mí tu propósito, sea como rey, sea como pastor, sea como siervo. Estoy listo para hacer tu voluntad, Señor. Estoy listo para hacer tu voluntad. Versículo 8. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Wow. Entonces dije, he aquí vengo, estoy listo, Jehová. En el rollo del libro está escrito de mí. Lo que esté escrito de mí, lo que se ha dicho acerca de mí en Génesis, repito, en Deuteronomio, en Éxodo, lo que esté escrito acerca de mí en tu librito, estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo para que cumplas en mí tu propósito, Señor. Estoy listo para adorarte. Estoy listo para servirte. Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, a mí me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se dieron cuenta que nosotros siempre decimos que el pacto antiguo fue escrito en tablas de piedra y el nuevo pacto fue escrito en tablas de carne del corazón? David entiende eso. Entiende que la ley del Señor está en su corazón, también está en su mente, porque él quiere agradar a Dios, porque él quiere hacer la voluntad de Dios. Fue el David quien dijo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ni ha estado en caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Para David, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, era su delicia. Era más dulce que la miel. Era lámpara a sus pies, era lumbrera a su camino. La ley del Señor para David nunca fue gravosa, nunca fue una carga pesada, sino que David se recreaba, se deleitaba. Él esperaba en la ley de Dios. Él meditaba en la ley de Dios. Él perdía el sueño en el Salmo 119 por la ley del Señor. Él disfrutaba la ley del Señor. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Una de las cosas importantes es que, número uno, el cristiano debe estar dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Versículo 7. He aquí vengo. He aquí vengo.
nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Jesús en las horas de prueba, allí en el Getsemaní, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy listo para hacer tu voluntad, Padre. Estoy listo. Vengo para hacer tu voluntad, Padre. El cristiano debe estar listo para que Dios cumpla en él su propósito. Dice el Salmo 138, Salmo 138, Salmo número 138 dice, versículo 8, Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. He aquí, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo para que cumplas en mí tu propósito. El cristiano debe estar listo para que Dios pueda cumplir su propósito en él. Nosotros estamos aquí para cumplir con el propósito de Dios, sea el propósito de Dios que sea. David dice, sea que tú, si tú quieres que yo sea rey, seré rey. Si tú quieres que sea príncipe, seré príncipe. Si quieres que sea pastor, voy a ser pastor. Si quieres que sea un siervo, voy a ser tu siervo. Jehová, cumple tu propósito en mí, porque estoy listo para hacer tu voluntad. Y uno podría preguntarse, ¿Jehová cumplió con el propósito de Dios en la vida de David? Por supuesto que sí. Cuando uno lee el libro de los Hechos, dice que David vivió en su generación vivió conforme a la voluntad de Dios, vivió conforme al propósito de Dios. Y es importante que tú y yo en esta generación cumplamos con el propósito de Dios, vivamos bajo el propósito de Dios, vivamos bajo la voluntad del Señor, porque no hay algo más importante en la vida que cumplir con el propósito de Dios y cumplir con la voluntad de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Amén, hermanitos. Oh, amén. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, versículo 5. El escritor de Hebreos ocupó el Salmo 40, el Salmo de David, el pasaje que hemos estudiado, y lo va a aplicar aquí. Y lo va a aplicar al verdadero rey, al verdadero siervo, al verdadero príncipe, al rey de todos los reyes, al señor de todos los señores, al siervo de todos los siervos, porque Jesús vino a ofrecer una ofrenda o un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Jesús es la ofrenda perfecta para Dios, el sacrificio perfecto para Dios, el único sacrificio, la única ofrenda que a Dios le agradó, que Dios aceptó, es la de su propio Hijo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús entró a este mundo a cumplir el propósito de Dios que tenía para él. Jesús descendió del cielo con el propósito de hacer la voluntad de su Padre, obedecer a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros los cristianos tenemos que seguir el ejemplo de David y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos salvó. Dios nos rescató del pozo de la desesperación para que cumplamos con su propósito, para que hagamos su voluntad. Jehová cumplirá su propósito en mí. Estoy listo, hermano. Espero que tú también estés listo para que juntos cumplamos con el propósito de Dios. Para que juntos podamos estar haciendo la voluntad de Dios. Y para que la ley del Señor, del nuevo pacto, esté siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Continuamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Gracias y que Dios me los bendiga.